Hola, ¿qué tal? Yo soy Ruma y bienvenidos a otro episodio de Un Día a la Vez. ¿Cómo están? ¿Cómo ha ido su semana? Espero que bastante bien, y si no es así, recuerden que siempre llegará un día mejor que el otro. Bueno, mi semana estuvo tranquila, estuvo bien en temas laborales, personales, sociales, bastante tranquila, muy relajada y con bastante trabajo, pero con niveles de estrés bastante bajos. Y pues la verdad ha sido una buena semana. Para el día de hoy, el tema que quiero hablar es un tema que me parece muy importante y que me gusta mucho tratarlo cuando tengo ciertos debates con mis amigos, incluso con mi pareja, sobre este tema. Y me pareció importante hacerlo y también ustedes como que lo conozcan desde mi punto de vista. Y es lo importante de aprender a decir no. Es gracioso porque yo soy una persona a la que le cuesta mucho decir esa palabra tan simple. Que a decir verdad, pues en el transcurso de los años se me ha dado mejor la situación de aprender a decir no y demás, pero que igual sigue siendo como una batalla conmigo, porque en ocasiones también sigo aceptando cositas a las cuales debía haberles dicho que no, pero pues eso es parte de crecer también, y pues es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Aprender a decir no es una de las cosas que me he propuesto hacer y tratar de manejarlo todo el tiempo. Cuando me refiero a tratar de manejarlo, me refiero a en todo momento, porque sí lo hago, pero me gustaría hacerlo más. Soy una persona que tiende a decir mucho sí, a tratar de ayudar, a tratar de no negarse a ciertas cosas, pero también necesito mucho el tema de aprender a decir no, y es algo que he venido trabajando. Entonces el capítulo de hoy, lo ideal es hablarlo desde unos punticos que armé, tanto cosas que suceden cuando aprendes a decir no desde mi experiencia, y también cositas que nos puedan ayudar de pronto a manejar un poco mejor este tema del decir no, que aunque es una palabra sencilla, porque realmente son 2 letras, pero que tienen mucho poder, y es sencilla de decirlo, pero a la hora de ponerlo a prueba, de ponerlo en práctica, es muy complicado. O al menos desde mi punto ha sido bastante complicado, y es algo que estoy aprendiendo y que quiero seguir manejando, porque de verdad es súper importante aprender a decir que no. Entonces, empecemos. El primer punto que quiero tocar con respecto al decir que no, o al aprender a decir que no, es que nosotros debemos tener claro nuestros límites y tener un criterio que nos permita a nosotros definir cuándo sí y cuándo no. Obviamente la idea del episodio no es como que a todo, absolutamente a todo hay que decirle que no y esa va a ser nuestra palabra favorita, porque no es así. Ni tampoco enseñarles como un ejercicio que vi por ahí en internet, donde dice que para uno como aprender a decir que no hay que repetirse la palabra muchas veces. Creo que no funciona así, es más como de entender estos aspectos de los que vamos a hablar. Entonces para mí es súper importante tener claro mis límites y que lo que yo pienso, mi criterio o mi carácter respalde esos límites. ¿A qué hago referencia? Yo sé hasta dónde puedo ayudar a una persona, yo sé hasta dónde puedo yo esforzarme por algo y la cantidad de tiempo que tenga, por ejemplo, para hacer ese tipo de cosas. Entonces, si yo sé que algo me va a devengar mucho tiempo, también me va a devengar mucha energía, yo tengo que conocer mi límite sobre si puedo o no puedo hacerlo. El que nosotros digamos que sí siempre no significa que lo vayamos a hacer de la mejor manera. Muchas veces lo podemos llegar a hacer por compromiso, netamente, o por obligación. Me pasa, algunas cositas las he hecho de esa manera, entonces por eso mismo también me he propuesto el tema de decir que no, porque es una palabra muy fuerte y es una palabra muy importante, pero que para mí se me dificulta mucho porque, no sé, me siento con cierto compromiso con las personas de hacer cosas. Entonces simplemente el hecho de decir no me aterra, no me gusta, pero tengo que trabajarlo. Y adicional a eso, siento que no solo a mí, yo creo que todos tenemos en algún momento a una persona o a nuestros amigos o a un familiar que nos da muy duro decirle que no. Es por eso que hay que plantearse también un tema de límites. Yo creo que si tenemos claros nuestros límites de lo que podemos o no podemos hacer, es la mejor forma de arrancar para este proceso de aprender a decir que no, porque en cierta parte ya te conoces y sabes hasta qué punto puedes aceptar o no cierta cosa. Cuando hablamos del tema del criterio, es que tú sepas analizar puntualmente, y esto lo hablo obviamente desde mi experiencia, como les digo, el tema de analizar yo lo hago de una forma en la que yo digo, ok, si acepto esto o si digo sí a esto, no me va a consumir
no me va a estresar y es algo que fácilmente yo lo puedo hacer y que no me siento para nada comprometido, sino que al contrario lo hago por gusto. Eso es importante, tener ese criterio para saber dónde poner tus límites, sobre qué ponerlos y si es viable o no. El tema de decir que sí, porque es que el tema de decir que no se relaciona mucho con esa otra palabra. Partir desde nosotros tener claro nuestros límites nos ayuda bastante, como ya que sea un poco más sencillo, porque siento que no va a ser siempre de la forma más fácil decir que no. Pero tener claro nuestros límites sobre hasta dónde podemos llegar es un punto de partida súper válido y necesario para poder empezar a decir la palabra sin sentirnos incómodos, que es como lo más importante, porque siento que esta palabra de no, decirle no a algo, a alguien, a un proyecto, a lo que sea, nos puede generar cierta incomodidad y es completamente natural, es completamente normal. Pero no por eso nosotros tenemos que siempre obligarnos a decir que sí o hacer cosas que no queremos por el simple hecho de no sentirnos incómodos. Hablándolo desde mi perspectiva, sentirse incómodo también es parte de crecer y también es parte importante en el desarrollo del autoconocimiento. Si yo sé que me hace sentir incómodo, si yo sé que no me hace sentir incómodo, va a ser mucho más fácil yo decir que no a ciertas cosas que yo sé que no me van a hacer bien. Y eso es súper importante. Es eso, es como tener el tema de los límites claros y si no los tenemos empezar a definirlos y empezar a estudiarnos de hasta dónde puedo llegar, hasta acá me quedo y punto. No cedo porque ya esto me va a generar a mí algo negativo, entonces me quedo ahí. Y eso es como lo importante. Para mí el primer punto tiene que ser sí o sí tener claros cuáles son mis límites para a partir de ahí empezar ya a desarrollar esto que como les digo es cero fácil o desde mi punto de vista no ha sido nada fácil aprender el tema de decir que no. De hecho, como les digo, aún fallo en cositas en las que yo debería decir que no, pero es algo que estamos trabajando. Entonces, pues no pasa nada, es parte de este desarrollo. El segundo punto es un tip que me ha funcionado bastante bien y que quiero como recomendar porque es necesario también tener este punto bastante claro y es el tema de no tener miedo a perder relaciones, ¿ok? Y cuando hablo de relaciones, no quiero que se les venga a la cabeza únicamente la relación de pareja. Claramente también entra a jugar en un papel muy importante ese punto de pareja, pero cuando hablo de relaciones, quiero hablarlo en general. Relaciones familiares, relaciones de amigos, relaciones de pareja, relaciones laborales. Es súper importante quitar el miedo de perder relaciones o personas. Y esto va atado al primer punto, que es el tema de tener claro tus límites, y es tan sencillo como decir que si tú pretendes relacionarte con alguien, con algo o con un grupo de personas, si esas personas no respetan tus límites, no te están respetando a ti como persona. Y es básicamente lo que yo noto, de que si a ti no respetan tu criterio de decir no a ciertas cosas, tus límites, por ejemplo, cuando dices no quiero hacer esto porque me hace sentir mal, porque me hace sentir incómodo, porque no me siento yo, y ese grupo de personas o esa persona no lo entiende y te juzgan, no tengas miedo a decir que no a esa relación. O sea, ya ni siquiera es como decirle no al hecho de lo que te están proponiendo, sino también a esa relación, porque no es sana, porque no te está aportando algo positivo. Al contrario, te está haciendo sentir mal, te está haciendo sentir incómodo y retener eso para mí no tiene mucho sentido. El tema del apego hacia una persona o hacia un grupo es un tema bastante grande. El tema de aprender a soltar es bastante complejo, de hecho creo que merecería un episodio completo, pero dejémoslo en que es importante hacerlo y muchas veces soltar es también dejar cicatrizar y dejar curar aquello que nos duele. Entonces, no tener miedo a perder esas personas o esas relaciones que no te aportan algo positivo es súper importante en el camino de aprender a decir que no. Si la persona a la que tú tienes dentro de tu círculo no respeta tus límites, no los entiende, porque ni siquiera es como el tema de que tenga que tener tu misma ideología, estamos claros en eso, somos personas diferentes, todos pensamos diferente y es completamente válido, pero lo que no es válido es que tanto tú como otras personas sobrepasen límites. Es cero válido que una persona sobrepase tus límites o te obligue a hacer ciertas cosas o te juzgue por no aceptar X o Y cosa. Y lo mismo al contrario, tú tampoco tienes el derecho de sobrepasar límites con alguien más y también aprender a entender ese no
es súper valioso. De hecho, el tema de aprender a decir no es simplemente aprender a decirlo nosotros, sino también aceptarlo cuando lo recibimos. Tenemos que aprender también a ser empáticos y tratar de comprender porque una persona no quiere hacer algo y respetarlo. Es que no es más, no hay que ni siquiera cuestionarlo o juzgarlo. Es simplemente un tema de respeto, de yo respeto tu no, tú respetas mi no y hasta ahí. Porque simplemente son límites y ya cuando se sobrepasan límites es algo delicado. Así que si tienes un grupo de personas o sientes que alguien te juzga o sientes que estás haciendo cosas por obligación, no tengas miedo de perder eso. Porque créeme que aunque al principio pueda llegar a doler, al principio te pueda molestar o hacerte sentir triste, nostálgico, al pasar el tiempo te das cuenta que finalmente si tú dejas de tener personas en tu vida que sobrepasan tus límites, vas a vivir mucho mejor. Vas a tener días más tranquilos, no vas a estar sobrepensando porque es que tener un círculo tóxico abarca tantas cosas, es impresionante el daño que puede causar. Entonces, el tema de los entornos, el tema de las personas y de los círculos en los que cada ser humano se desarrolla son tan importantes porque afectan directamente. Entonces, cuando estamos en el ejercicio de decir que no podemos tener miedo de perder personas o de perder relaciones, porque como les digo, si una relación o una persona no respeta sus límites, no te está respetando a ti como persona. Y eso siempre lo he sentido de esa manera y siempre tengo como esa idea de que si una persona puede que no entienda mis ideologías o no respete mi forma de pensar, que digamos que eso también está mal de cierto modo, pero que no respete mis límites, es que no me respeta a mí como persona. Y no puedo permitirme tener a una persona que no me respeta porque es cero válido, es cero sano y finalmente lo que me va a generar es dolores de cabeza y aparte de eso un tema como de incomodidad siempre. Entonces no tengan miedo a eso. Al contrario, cuando tú empiezas a soltar esos vínculos negativos que no respetan tus límites, te estás dando a ti mismo la oportunidad de conocer personas que sí lo hagan. Y aquí no hablo de personas que tengan tu misma ideología o tu misma forma de pensar, sino que te estás abriendo a conocer personas que realmente entiendan el tema del respeto mutuo y es increíble el tema de construir un círculo basado en el respeto y en el cual te sientas tan cómodo de decir no a cosas que no te gustan hacer. Es genial, es increíble decir no de una manera cómoda porque sé que respetan mis límites con esas personas, a decir no con estas otras personas a las cuales yo sé que decir no va a hacer que se ponga tenso el ambiente, incomodar personas, incomodarme a mí, que es como lo más importante, y pasar un mal rato. Ese dicho de se cierra una puerta, se abre otra, o se abre una ventana, o se abren dos puertas, es en serio, es real. Entonces, no tengan miedo a perder personas. Todos somos pasajeros en la vida de los demás. Eso sí hay que tenerlo presente siempre. Entonces, no tengan miedo a perder personas, porque finalmente, créanme que va a llegar alguien que sí los va a entender, con el cual decir no se va a sentir tan natural. Y es que es eso, el no hay que sentirlo natural, no se tiene que sentir forzado, no se tiene que decir por obligación, no se tiene que decir porque ya siento que estoy al borde. No, el no debe ser una palabra tan natural como las demás palabras, como cuando dices sí. ¿Por qué se nos hace tan fácil decir que sí, pero por qué nos cuesta tanto decir que no? Hay que dejar de sentir ese compromiso a siempre caer bien, a siempre estar como en un círculo donde tengo que hacer lo que dicen, porque o si no, no soy una persona de ambiente, no soy una persona divertida, no soy una persona que le gusta arriesgarse. ¿Por qué? Si ese círculo no entiende tus límites, no vale la pena continuar teniéndolo. Y si lo quieres continuar teniendo, porque es súper válido también, aprende a decirles que no sin tener miedo a que esas personas se vayan, porque es eso, no tener miedo, ¿vale? A perder eso, porque si tú pierdes algo, créeme que vas a recibir algo mucho mejor. Tercer punto, el tema de entender que el decir no te da la oportunidad de disfrutar otras cosas. Este punto, cuando yo lo empecé a entender, wow. Explicarlo es un poco complejo, voy a tratar de hacerlo de la mejor forma, pero cuando tú dices que no a ciertas cosas, también te estás dando a ti mismo una oportunidad de disfrutar otras que realmente te aporten, que realmente te hagan bien. Por ejemplo, yo no soy una persona que le guste tomar, realmente yo no tomo. El tema de salir de fiesta, muy poco, me gusta bailar, sí, pero
digamos que a diferencia de algunos amigos que tengo que sí son de cada fin de semana ir a tomar, ir a bailar, salir a discotecas y tal, a mí personalmente no me gusta todo el tiempo ese plan, ¿sí? No digo que de vez en cuando salir a bailar, tomarse algo, genial, es súper rico, pero el tema de ya tenerlo como algo de hábito y de que es el único plan que se tiene, pues a mí la verdad no me gusta. Entonces, por ejemplo, cuando muchas veces se me hace esa invitación de ir a tomar, ir a bailar, sobre todo voy a hacer énfasis en ir a tomar, porque siento que la parte de tomar alcohol es como donde más quiero expresar mi punto. Si me invitan a tomar, generalmente yo rechazo este tipo de invitaciones porque, como les digo, no soy una persona que salga mucho a este tipo de planes. Literalmente puedo contar con los dedos de mis manos la cantidad de veces que he salido a este tipo de planes. Y me sobrarían dedos, se los juro, porque no soy muy de este plan. Generalmente a este tipo de propuestas yo las rechazo. Se me ha hecho súper fácil porque es algo que con el tiempo lo he venido trabajando. Entonces ya para mí es fácil, pero al inicio no lo era tan así. Cuando yo entendí que el rechazar estas invitaciones donde yo sabía que me iba a sentir incómodo, aquí abro un paréntesis para decir por qué me sentía incómodo. En alguna que otra ocasión, cuando aceptaba como invitaciones a salir, a tomar y a bailar en la noche, no falta, y no sé si solamente a mí pase a mí, creería que no, pero creo que todos podemos llegar a tener ese amigo o esa amiga que como sea te meten el trago o el alcohol a la mala. Entonces como que ven, vamos a tomar, y ellos lo hacen en plan de juego, pero no, o sea, es súper incómodo. A mí me hacía sentir súper incómodo, no me gustaba, me indisponía, me dañaba la noche, me dañaba el plan, yo ya me quería ir de ese lugar. El hecho de que no respetaran mis no en ese momento, porque digamos que el decirle no al alcohol desde siempre en mi vida ha sido súper fácil porque lo tengo súper claro que no me gusta. El hecho de tener una persona que está en mi círculo que a malas quiere hacer que yo lo haga, no, eso me indispone, y ahí está mi límite de decir no y no, o sea, respeta mi no de no quiero hacer esto. Y generalmente pues podía pasar eso, ¿no? Como que tienes ese amigo o esa amiga que está como en plan ya con unos traguitos encima y ya está como en el jueguito de tómate una por mí, por esto, por lo otro, y hasta que no te lo tomas no descansa. ¡Qué molesto! Es súper molesto eso. Entonces ya, cerrando el paréntesis, más o menos a eso me refiero en el tema de decir que no. Entonces cuando yo aprendí a decir que no a esas situaciones que no me gustaban, decía como no y rechazo este plan, y prefería como quedarme ese fin de semana o ese viernes en la noche, porque generalmente las invitaciones para ese tipo de cosas se hacen los viernes o los sábados más o menos en la noche. Al rechazar este plan era como que me daba a mí también la posibilidad de hacer cosas que a mí me gustaran. A mí me encanta dibujar, me encanta pintar, eso es algo que a mí me fascina. También me encanta mucho el tema de ver series, de ver una peli, de hacer palomitas, de, no sé, en plan noche de pelis, de comer algo, pizza, algo así. A mí me encanta ese plan, los planes más tranquis, yo soy feliz. Cuando aprendí a rechazar esas invitaciones que yo sabía que no me hacían sentir cómodo, que no iba a disfrutar, que no me gustaba, también entendí que puedo darme espacios para mí, y ahí ganaba muchísimo. Entonces, cuando aprendes a decirle no a ciertas cosas, disfrutas de otras. En el camino de decir no, puedes llegar a conocer personas que compartan ciertos hobbies contigo y que de pronto tú seas ese impulso para ellos también decir que no a cosas que no les gustan. Por ejemplo, hay personas que son muy complacientes con los demás, que esto es algo que nos puede llegar a pasar a todos, de pronto no con todo el mundo, pero con ciertas personas sí. Y al esas personas ser tan complacientes, decir que no se les complica bastante, y por caer bien es como que aceptan todo. Entonces cuando escuchan de pronto a alguien más decir no porque no me gusta y de repente se sienten identificadas, también aprenden a tener voz en ese momento. Entonces es súper lindo cuando eres la voz de alguien que no puede hacerlo, y aprender de eso es grandioso. Hay que aprender también de las personas a las que se les hace sencillísimo decir que no a cosas donde saben que no se van a sentir bien, y ese tipo de personas es súper enriquecedor tenerlas en nuestra vida y aprender de ellas en ese aspecto, porque no les cuesta decir que no les cuesta negarse a cosas que saben que les va a hacer daño, que les va a hacer sentir incómodos, que realmente van a pasar un mal rato. Esos aspectos de esas personas
recomiendo aprenderlos porque es algo súper valioso. A mí me ha funcionado y siento que en parte en algún momento he sido esa persona que ha inspirado a otras personas a decir que no, y es súper lindo. Entonces no me pasa solo a mí, sé que le pasa a mucha gente, pero entender que decir que no te da la oportunidad de hacer otras cosas es súper válido. Incluso cuando dices que no, vamos a poner un ejemplo, hay un grupo de amigos de, no sé, 10 personas y están los 3 amigos que quieren ir a bailar y el tema de tomar, embriagarse y disfrutar toda la noche en una discoteca, y luego están otros 3 amigos de ese grupito que no son de ese mood tan fiestero, sino más algo tranqui. Cuando una persona dice que no, incluso las otras o las 3, si no están de acuerdo en el momento, pueden sacar un plan aparte, y esto no los hace malos amigos, no los hace envidiosos, no los hace mala persona frente a los demás que sí quieren ir a tomar o a bailar. Pueden sacar su plancito aparte que les guste, que les parezca genial el tema de, no sé, hacer una pijamada, ver una peli, comer una pizza entre los 3, ir a comer, ir a un restaurante, ir al teatro, cositas así. Es súper enriquecedor y compartes aspectos con otras personas que de pronto sientan las mismas aficiones a ti, y es grandioso. De pronto el tema contrario, donde todos dicen que sí, vamos a fiesta, y luego ves a las 3 personas que les gusta la fiesta súper emocionadas, a las otras 3 que no, como en plan, qué aburrimiento, me quiero ir, se me hace súper larga la noche, ya quiero que termine, porque a mí me ha pasado. Y luego pues también está como el grupito de las demás personas que no son como ni lo uno ni lo otro, son más intermedios, pueden disfrutar de los 2 planes. Me parece súper bien también que se tenga como este mood de que pueden disfrutar cualquier plan, pero si tienen claros sus límites y saben decir no cuando hay que decirlo, súper válido. Más o menos es como eso a lo que quiero llegar, de que muchas veces el decir que no nos da miedo porque pensamos que podemos recibir rechazos, o porque nos podemos sentir incómodos por no aceptar cosas que a otras personas les haga ilusión o que los emocione. Pero el decir que no también nos da la oportunidad a nosotros de hacer cosas que nos gusten, de explorar cosas diferentes, pasar tiempo con nosotros mismos, porque también suele suceder. Y el tema de nosotros mismos, de respetar nuestros límites frente a los demás, es una experiencia súper enriquecedora y con la cual se nos va a facilitar mucho más el tema de decir que no, porque es que esta palabra es clave para muchas cosas. Como cuarto punto tenemos el decir no te libera, y es que esto va ligado a los puntos anteriores. El tema de decir que no te libera de presiones sociales increíbles. Te libera de entornos tóxicos, de entornos donde no estás aprendiendo nada. Al contrario, estás haciendo todo lo contrario a crecer. Estás incluso tomando hábitos negativos, porque pasa muchas veces el tema de sentir esa presión, de decir que sí a todo, de aceptar, porque si no, no me siento incluido, me siento rechazado, o me voy a sentir incómodo porque la otra persona quiere que yo haga X o Y cosa. Te libera, te hace sentir menos cargas, y es decir que no, te quita un peso de encima de muchas cosas. Cuando te ponen a hacer trabajo extra, cuando hay personas que se aprovechan mucho, y cuando hay ese tipo de personas son tan inteligentes de que saben a quién pedirle las cosas, porque sabe que no se puede negar, y saben a quién sobrecargar, saben a quién molestar, saben que esta persona siempre va a decir que sí, entonces vamos con esta persona. Y ahí es cuando nosotros tenemos que, lo que les mencionaba, el tema de límites, el tema de no tener miedo, el tema a empezarlo a poner en práctica. Porque simplemente el hecho de que se aprovechen de nosotros porque somos buenas personas, porque somos bondadosos, porque muchas veces lo hacemos así. Muchas veces aceptamos cosas que no queremos hacer por el simple hecho de que somos buenas personas, porque no queremos que la otra persona piense que somos malos, que somos egoístas, que somos envidiosos. Generalmente a las personas a las que se les hace fácil decir que no a cosas, la sociedad los tacha de envidiosos, de egoístas, de gente como petulante, y está tan alejado de la realidad, porque ese encasillar a las personas que dicen que no y que tienen esa determinación para decir que no, encasillarlas y juzgarlas está súper mal. No nos enriquece a nosotros para nada, al contrario, nos hace una persona grosera que no respeta límites, que no trata como de entender. Ahí se nos nota una empatía súper mala frente a las personas, que el tema de la empatía es súper importante, lo que hemos estado hablando en estos episodios. Creo que esta palabra
va a estar en el podcast en episodio tras episodio, porque como les digo, yo siento que a la sociedad nos falta tanta empatía, y el tema de encasillar a alguien porque nos dijo que no a algo, porque respetó sus límites, porque sabe que eso le va a hacer sentir incómodo, es feo. O sea, es feo que nosotros pensemos de esa manera, y asimismo pueden llegar a pensar de nosotros, porque es de lado y lado. Entonces el tema de que decir que no te libera es cierto. El no nos hace alivianar cargas. Si yo tengo, por ejemplo, un mundo de trabajo por hacer, y luego está el otro compañero que de pronto necesita ayuda con X de cosa porque tiene mucho trabajo, porque se atrasó con alguna entrega o cosas así. Si tú le ayudas y lo haces como por compañerismo y porque realmente quieres ayudarlo, o porque ambos van a hacer un trabajo en conjunto, es válido, está bien. Y es algo, pues, desde el punto de vista solidario, es algo pues bueno. Pero cuando tú lo haces con el fin de lástima, entre comillas, o también el tema de compromiso, porque me siento comprometido con esta persona, está mal. Te vas a sobrecargar de cosas, te vas a sentir cansado, ya no solo porque tienes tus cosas, sino que te estás enrollando con cosas de otra persona por el simple hecho de no decir que no, porque hay cierto compromiso contra esa persona. El tema de comprometerse con alguien no es bueno, porque aparte de que vas a hacer algo por obligación, si la otra persona no sabe diferenciar el tema de las relaciones personales y demás, puede incluso llegar a aprovecharse de ti, porque sabes que no le vas a decir que no, y va a estar sobrecargándote una y otra vez, porque simplemente tú no pusiste tus límites. Y todo nos lleva a los puntos anteriores: poner límites, no tener miedo a perder una persona o a una relación de cualquier ámbito, entender que decir que no te va a dar oportunidad de otras cosas, te va a dar más tiempo para ti y para las cosas que tengas que hacer. Es súper importante. Entonces el tema de liberarse, en la palabra no, creo que está todo el tiempo. Decir no te libera, y quiero que tengan eso clarísimo. El tema de decir no a algo no te cierra puertas, te abre oportunidades, y adicional a eso te libera de cargas que no son tuyas necesariamente, que no son tu obligación, y pueden estar siendo un peso que a largo plazo te agote y te haga sentir incómodo. Entonces el decir no libera muchísimo las cargas de cosas que tengamos que hacer, de situaciones incómodas también, porque si tú le dices no a hacer un plan que a ti de primera te hace saber que te vas a sentir incómodo, que te vas a sentir mal o que no te va a agradar, te libera de ese sentimiento y ya, no te amargas, no te sientes mal, no te vas a sentir incómodo porque lo rechazaste en un inicio y no permitiste que avanzara hasta un punto donde te haga sentir mal, simplemente por compromiso. Pues no hay mucha lógica, no tienen por qué comprometerse a cosas que no quieren hacer, y tener claro el límite de esto no va es algo que me ha ayudado, y es una herramienta que funciona en esos escenarios donde se nos complica un poco decir que no. Y por último, el quinto punto es el decir no te hace una mala persona. Esto es el cierre que yo creo que todos necesitamos mentalizárnoslo, y es que si yo digo que no me hace una mala persona. El yo rechazar a alguien, el yo rechazar algo que a mí no me gusta, el yo rechazar algo que sé que me va a hacer daño, no me hace mala persona. No importa qué tanto pueda ser, digamos que provechoso para alguien más, si eso me lastima, si eso me hace mal, no, simplemente no, y ya está. ¿Que va a ser muy incómodo? Sí, como les digo, si es alguien que le tenemos como mucha confianza, mucho cariño, pero asimismo si esa persona nos tiene el mismo cariño y respeto a nosotros, así como el que le tenemos a él o a ella, va a entender nuestro no. Y aquí otra vez el primer punto, es que el primer punto es la clave de todo el episodio. Si una persona entiende mis límites y yo entiendo sus límites, es una relación sana, y es una relación donde no va a estar un tema de incomodidad por decir que sí, donde yo me sienta en la obligación de decirle que sí a una persona a todo, o viceversa. Incluso si la persona se siente comprometida a decirme a mí que sí en todo lo que yo planteo, simplemente porque soy yo, o simplemente porque es él o ella y hay una relación de confianza y de tiempo, no funciona. No hay un respeto. Si no hay un respeto, no hay nada. Entonces, si una persona te encasilla a ti de que eres una mala persona porque le dices que no, porque rechazas cosas que a ti te lastiman, que sabes que te van a lastimar o que sabes que te va a generar una situación incómoda, si esa persona te hace sentir que eres mala persona por poner límites,
suéltala, porque no te hace ningún bien, porque no es una persona que te entienda, aunque tú creas que sí hay un ser humano que a ti no te respete y no respete tus límites, porque es que siento que los límites somos nosotros mismos, siento que van de la mano, somos uno solo. Si una persona no respeta mis límites, no me está respetando a mí, y si no me respeta a mí, ¿qué caso tiene continuar con eso? Si me hace sentir que soy una mala persona porque conozco mis límites, porque tengo claro a qué sí voy, a qué no voy, me hace sentir mal y me encasilla en esa perspectiva, yo personalmente prefiero soltar y dejar hasta ahí. Que obviamente, como les digo, no es algo fácil, no es algo sencillo, no es que automáticamente ya sabemos decir que no y se nos va a hacer súper fácil, tampoco el hecho de estar diciéndole no a absolutamente todo. Por eso les digo que el primer punto de tener límites es súper claro, de saber a qué sí y a qué no, pero el tema de que esto sea fácil de trabajar, no, para nada, y más aún cuando toda tu vida has estado en situaciones donde tú te sientas comprometido a decir que sí y donde hayas sentido validación de las personas por decirles que sí, es súper difícil. Y si han pasado por esta situación, los entiendo, porque es súper complejo cambiar los entornos en los que vivimos, pero es que es muy necesario. Y si nosotros queremos tener un crecimiento de salud mental, un crecimiento personal válido, funcional, sano y estable, el tema de decir no, creo que es uno de los pilares por los cuales yo empiezo a construir una mejor versión de mí mismo. Asimismo, también entiendo qué personas son sanas o que me aporten a mí y qué personas son realmente tóxicas o que sean contaminantes y que no me estén aportando nada. Si yo me siento en la obligación con X o Y persona de decirle que sí por el simple hecho de que no se moleste, de que no me haga sentir mal, de que no me encasille como una mala persona, es un ambiente contaminante y no es algo que debamos permitir, porque no nos va a aportar nada, simplemente nos va a hacer sentir incómodos, nos va a hacer sentir comprometidos en todo momento, y como les digo, nada nos libra de que esa persona no vaya a ser una persona que a futuro se aproveche o que en el momento se esté aprovechando, porque también eso hay que tenerlo presente y también hay que estudiar de pronto nuestros entornos. Es súper necesario analizar los entornos en los que estamos. Muchas veces nos sentimos cómodos y nos acostumbramos a cosas, pero esas cosas ¿qué tan sanas son? ¿Qué tanto nos aportan? ¿Qué tanto nos están quitando? Porque obviamente todo es un dame y quita, pero cuando nos quita más de lo que nos aporta, hay que decir no. Y hay que aprender a decir que no. Y hay que no tenerle miedo a perder esos entornos, sino al contrario, entender que cerrar esos entornos nos abre entornos nuevos de crecimiento para nosotros. Entonces es súper importante este punto del tema de que no nos debemos sentir mal o sentirnos que somos malas personas por decir que no a cosas que a nosotros pues nos lastiman, porque realmente esto es personal, es difícil, es simplemente nosotros. Si nosotros aprendemos a decir que no, entendemos nuestros límites, de ahí para adelante todo es mucho más sencillo. Empezamos a entender a las personas cuando nos dicen que no, aprendemos a aceptar rechazos, porque la aceptación de los rechazos es algo que nos falta tanto, y me incluyo ahí. O sea, aprender a que nos van a rechazar una y mil veces en cosas, y que no por eso la persona que nos lo hace es mala persona. Obviamente pues hay situaciones, pero no encasillar es algo importante, porque juzgar a una persona por poner límites está súper mal. Y si yo o tú eres una persona que juzga a los demás porque dicen que no, los juzgas como una mala persona, estamos mal y hay que trabajar en eso, porque para nada es una mala persona. Y si lo vemos desde el punto de vista de nosotros, si yo estoy juzgando a una persona porque dice que no, porque conoce sus límites, entonces también me juzgaría a mí cuando yo ponga mis límites. Entonces pues no es la idea. Esos son como tal los puntos que quiero tocar. En resumen, lo que les mencionaba, vamos a hacer un repaso pequeño de lo que hablamos, y es que el primer punto es tener claro tus límites, por el simple hecho de que si conoces tus límites, sabes hasta dónde sí y hasta dónde no, y de ahí parte todo lo demás. Sabes qué alcance tienes, qué alcance no tienes, qué definitivamente te puedes permitir hacer y qué definitivamente no te puedes permitir hacer porque te va a dañar. Sea a futuro o sea en el momento, no importa, pero uno crearse situaciones de incomodidad por no aprender a decir que no a ciertas cosas está súper mal, ¿vale? Entonces hay que trabajar en esa parte. El segundo punto es no tener miedo a perder relaciones en general, porque si los entornos o las relaciones en las que estamos no respetan mis límites o nuestros límites, simplemente son entornos que no nos van a aportar algo positivo en este proceso de crecimiento personal y de desarrollo que tanto necesitamos hacer todo el tiempo. Porque pues aclarando, el desarrollo personal
personal no es algo que dure una temporada y que ya, ¡pum!, quedó ahí para siempre. No, el desarrollo personal es algo que se hace continuo, que se hace día a día y que siempre se tiene que estar trabajando. Si tus entornos no son sanos para tener tu libre desarrollo personal, para ser esa mejor persona que quieres ser siempre para ti, pues son entornos que no valen la pena. Entonces hay que aprender, es difícil, porque sí sé que es muy difícil despegarse de personas cercanas, de amigos cercanos, de familiares cercanos, pero en ocasiones es necesario, créanme que sí. Entonces es algo que vamos a trabajar poco a poco, es algo que hay que tenerlo con paciencia. No es que automáticamente vamos a ir a cortar todos los vínculos, no, pero sí empezar a podar esos vínculos que sabemos que no nos hacen bien. Entonces es importante tener eso claro y no tener miedo a que cuando yo diga que no, una persona se moleste conmigo y quiera irse de mi vida por no respetar mis límites, porque siente que no soy una buena persona. Entonces nada, es quitar ese miedo. El tercer punto es entender que decir no te da la oportunidad de disfrutar otras cosas. Entonces aquí el mismo ejemplo de la puerta. Cuando tú cierras una puerta se van a abrir varias, porque te estás cerrando las cosas negativas, pero estás dando paso y espacio para que todo lo bonito y las cosas buenas entren. Tanto personas, tanto momentos, tanto aprendizajes. Todo esto se compone en una sola pieza que es beneficios. Entonces, si tú cierras lo que es negativo y le abres la puerta a lo que es positivo, el decir no se va a ir haciendo cada vez más sencillo y ya luego va a pasar a ser una palabra tan natural que va a ser súper normal decirla y te vas a sentir súper cómodo. Al inicio vamos a sentir incomodidad, es completamente normal, pero de poco a poco se va trabajando y se va sintiendo mucho mejor hasta que ya se siente completamente natural y entiendes que son límites que siempre tuvieron que haberse dado. El cuarto punto, veníamos hablando del tema de que decir no te libera. Entonces pues sabemos que si conocemos nuestros límites, si no tenemos miedo a perder cosas negativas, el decir no nos va a alivianar cargas, nos va a liberar de compromisos que no queremos hacer, nos va a hacer sentir más cómodos y es oportunidades también para conocernos a nosotros mismos en ese aspecto donde yo rechacé algo, pero yo mismo puedo armar algo que a mí sí me haga bien y me aporte. Entonces, no es solo el hecho de quedarnos con el no y ya, sino aprovechar ese no para también explorar cosas que a nosotros nos favorezcan. Y por último, que también es súper importante, es el decir no te hace una mala persona. Entonces, recuerda que poner tus límites, respetarte, exigir el respeto que das a las personas, no te hace una mala persona. Decir que no te hace una mala persona. Te hace una persona con carácter que sabe qué límites poner y que sabe claramente lo que le hace bien, lo que le hace mal, lo que se puede permitir y lo que no. Entonces trabajemos todo en conjunto y vamos a ver que el decir que no se nos va a ir facilitando. Y ya, ese sería el episodio del día de hoy. Y pues estos punticos son los punticos que también voy a trabajar en el transcurso de la semana y que los voy a implementar dentro de mi rutina. Como les digo, es algo que he venido manejando, pero que no es sencillo para mí. He sido una persona que le cuesta bastante el tema de decir que no o rechazar X o Y cosas, pero que es algo que he venido trabajando, que voy a seguir trabajando y que seguramente a futuro van a haber momentos donde falle, que es completamente normal, pero más allá de fallar es no quedarme ahí, sino también aprender. Ese dicho de que no está mal caer, no está mal fallar, es válido hasta el punto donde tú aprendes, porque si tú te la pasas de caída en caída y no aprendes de eso, pues no estás haciendo nada, es un círculo que se va a estar repitiendo una y otra vez. Entonces cáete todas las veces que sean necesarias, falla todas las veces que necesites, pero aprende de cada una de ellas para que poco a poco sea todo más fácil. Entonces el tema de decir que no es igual. Habrá cosas para las que decir que no va a ser sencillo, habrá cosas para las que no, sobre todo cuando hay cositas que de pronto le quieres decir que sí, pero sabes que no puedes porque eso va a impactarte de manera negativa por más que lo quieras. Entonces esas cositas son más complejas de trabajar, pero poco a poco y siguiendo como estos pequeños mini tips que les doy, o digamos que aspectos de los que hablamos, se va trabajando poco a poco y va funcionando. Algo que socialmente nos falta es normalizar la palabra no y entender que es una palabra tan natural y tan necesaria para cada uno de nosotros. No siendo más, me despido. Recuerden que si les gusta el podcast lo pueden seguir y activar la campanita para que les notifique cada vez que hay un episodio nuevo. Si sienten que este podcast o estos episodios les puede funcionar a alguien que ustedes conozcan,
los invito a que lo compartan. Es súper lindo recibir este tipo de invitaciones cuando uno necesita escuchar cositas así, cositas que estaban pasando y que alguien más está dando como su punto de vista y de repente me siento identificado y veo como otros puntos. Es súper lindo y enriquecedor para cada persona. Entonces, si lo pueden compartir, se los agradezco. Si me quieren seguir en mis redes sociales, saben que aparezco como _rumito en la mayoría de ellas. Y ya, nos vemos hasta el próximo episodio. Espero que tengan una semana súper tranquila y que todos trabajemos en algo que es tan importante como nuestro crecimiento personal. Recuerden que la vida es un día a la vez, entonces no se afanen. Si están pasando por algo malo, pronto va a pasar. Solamente sean pacientes y trabajen en ustedes mismos. Nos vemos. Chao.